10:42 en todo lo que es BIT y vamos a meternos de lleno en un tema muy importante, educación sexual integral, y es por ello que estamos en comunicación con ella, con la periodista docente formada en ESI. Muy buenos días a Ana María Vega, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, chicas. Un Buen gusto. día. Un gustazo, muchas gracias por esta comunicación, Ana María. Y bueno, vamos a meternos de lleno con este tema que es sumamente importante, sobre todo para la educación aquí en la provincia de Mendoza, ya que si bien la Nación recientemente ha decidido eliminar, por así decirlo, la ESI de las escuelas, Mendoza la mantiene. ¿Cómo es esta situación aquí en la provincia? Yo te puedo hablar desde lo que sé de la vivencia de las y los docentes Sí. que han pasado por las formaciones que he brindado a través del Instituto de Educación Superior 9029, básicamente, más allá de lo que el gobierno provincial decide. Y esto es importante tenerlo presente porque como tenemos una ley, la 2650, ¿no?, que este año ya va a cumplir 19 años. Entonces, esa ley nos habilita a las y los docentes a garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes y de todas las personas que están transitando por el sistema educativo. Entonces, dar ESI es legal. Partamos Bien. de ahí, ¿no? Sí. Dar ESI es constitucional. Más allá de lo que digan las autoridades gubernamentales, la ESI en épocas donde el Estado la ha garantizado a través de financiamiento, que es fundamental, y de decisiones como, por ejemplo, generar materiales, capacitar, poner dinero para la capacitación de docentes, como dice la ley, que no deberíamos tener que poner dinero nosotros. Hubo un impulso en esas épocas, pero en otras épocas en las que se retiró el financiamiento, en la época de Macri también, ¿no? Lo que pasa es que no se la combatió. En la época de Milei se la está combatiendo a la ley. Pero en la época de Macri se bajó el 50% la cantidad de gente que había en el Programa Nacional de ESI, no se puso dinero en nada del programa, solo se creó el Plan ENIA, que en cierta medida hizo que se revirtiera algún aspecto donde hablábamos de la sexualidad desde lo integral y se volviera solamente a pensar en la prevención de los embarazos. No terminó siendo un programa bueno porque después se potenció y llevó a las escuelas las consejerías en salud sexual y reproductiva. Lo que ocurre en este momento es la nada misma y, como te decía, lo peor es que se combate la ESI. Sí. Entonces, las provincias toman las decisiones en algunos casos de no poner un peso, además de lo que no pone el gobierno nacional, y en otros, como en Mendoza, sí, es decir, nosotros lo vamos a sostener, nosotros no vamos a bajar los materiales del sitio de ESI de la provincia, pero tampoco es que le pongan mucho power a decirles a las y los docentes que tienen que aplicarlo. Y además hacen advertencias como decir, vamos a dar ESI desde un lugar objetivo, sin adoctrinamiento, como si la ESI misma pudiera plantearse desde un lugar acrítico. No, la ESI es crítica, la ESI es lectura crítica de la realidad. La ESI, como lo plantea la ley, es científica, debe estar actualizada, y eso ya es un posicionamiento, ¿no? Bien, porque sí. Si vos te planteás que la ESI solo va a ser biologicista y va a basarse en lo que dicen los genitales de las personas, los genitales que tienen las personas solamente desde ese lugar, ese también es un posicionamiento. No, tal cual, Ana María. Y hablando un poquito de esto, podemos comentarle al oyente y al televidente que está viendo y escuchando un poco cuál es la diferencia de esto que se está hablando de la ESI con respecto a esta ESI, entre comillas, emocional, que se quiere decir, para más o menos ver las diferencias y las temáticas que son tan importantes y relevantes en el sistema educativo. Perfecto, muy buena tu pregunta porque tiene que ver con una mirada que se cree que es contradictoria. No hay contradicción. Lo que ocurre es que la ESI, a diferencia de la educación emocional, es más integral.
porque el valorar la afectividad es uno de los ejes de la ESI, pero no nos podemos quedar solo con lo que ocurre con nuestras emociones, porque las emociones están contextualizadas, ¿sí? Yo no le puedo decir a un pibe o una piba que en la escuela está siendo maltratado, que está sufriendo bullying, vos tenés que aislarte de ese sentimiento y pensar que tenés que gestionar tu emoción, porque ahí tiene que haber adultos y adultas que gestionen como corresponde todo lo que tiene que ver con la implementación de acciones para evitar el bullying. Exacto. O no le puedo decir a un adolescente o a un niño que no comió en su casa, gestiona tu hambre, gestiona la bronca que te da de llegar a la escuela sin haber comido. No, la ESI tiene que aportar una mirada contextualizada sobre las emociones. Entonces, lo que voy a hacer es intervenir desde el afuera de esa persona para hacer que el entorno sea más agradable, por ejemplo, en el primer caso que te estaba planteando, y sí voy a trabajar con ese niño, niña, adolescente en el contexto de su grupalidad para que esto que le está ocurriendo, ¿sí? Lo procese, lo acoja, esta emoción lo acoja a nivel individual y colectivo para que esto sea, ¿se entiende? Entonces se trabaja en una adentro y en una afuera, porque si solo voy a responsabilizar a ese niño, a esa niña por la emoción que está sintiendo y hago que afuera todo siga igual, es invivible esta realidad, ¿se entiende? Exacto. Por eso la ESI integra el valorar la afectividad con el respeto por los derechos de las personas, ¿sí? También lo integra con el cuidar el cuerpo y la salud, y cuando hablamos de cuidar el cuerpo y la salud, hablamos tanto de la salud física como la salud mental, y por eso también pensamos desde una perspectiva de género y analizamos la realidad teniendo en cuenta que a lo mejor un mismo hecho que en una persona que se identifica como mujer causa una cierta crispación, ¿por qué no se la causa a un varón? ¿Qué es lo que hay en el devenir histórico de nuestra sociedad y de la vida particular de esas dos personas que hace que la reacción sea distinta? No es solo cómo esa persona aloja esa emoción, sino los condicionamientos que históricamente ha tenido para percibir de esa manera eso que le está ocurriendo. Esa es la perspectiva de género. Bien. Y también el otro eje es la diversidad. No todas las personas, ¿no?, vivimos de la misma manera un cierto hecho. Y en ese sentido, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo acompañamos respetando la diversidad y no imponiéndoles a las personas una forma de pensar y de vivir? Perfecto. Ana María, ahora, entendiendo esta realidad aquí en la provincia de Mendoza, ¿cuál fue el motivo por el cual el gobierno decidió suspender la ESI en las escuelas a nivel nacional? Y precisamente porque el posicionamiento ideológico que tiene el gobierno nacional es en contra de la lectura crítica de la realidad. El gobierno nacional quiere adoctrinar a las personas para que... Hola. Ana María. Parece que se ha terminado la comunicación. Vamos a tratar de retomarla con Ana María Vega, que es docente y también formadora de ESI. ¿Sí? Estamos hablando de este tema, que es la decisión del gobierno nacional de suspender al menos temporariamente la educación sexual integral en las escuelas de todo el país. Sin embargo, la realidad en Mendoza es distinta porque se sigue brindando esta educación. Y bueno, nos contaba un poquito en primera persona como docente Ana María cómo es la realidad aquí en las aulas. ¿Ya está en comunicación de nuevo? Sí, aquí estoy. Qué bueno. Ahí está, perfecto. Sí, nos pasó lo mismo con vos, Ana María. Estábamos hablando de la posición del gobierno y la decisión de haber suspendido la ESI en las escuelas. Claro, el gobierno nacional lo que está planteando en realidad es la necesidad de tener un pensamiento único. Por
eso la ESI no es afín a su política. ¿Sí? Ese es el punto. La ESI, contrariamente a lo que se quiere imponer como mirada desde el gobierno nacional, no adoctrina. Todo lo contrario, y ese es el problema que el gobierno nacional tiene con la ESI. La ESI acepta las miradas múltiples, acepta los análisis de todas las realidades, y precisamente desde el gobierno nacional no se quiere eso. Y además desde el gobierno nacional se quiere imponer una mirada de la sexualidad que es eminentemente biologicista y sin base científica. Bien. Pero en lo discutivo se dice lo contrario. Bien. En el gobierno provincial no es así. O sea, el gobierno provincial Mendoza tiene una historia de aplicación de la ESI con avances y retrocesos, pero que se comprende de qué se habla cuando se habla de sexualidad, ¿sí? Y tenemos un buen caudal de docentes formados que en las escuelas van a estar garantizándola, porque a no ser que haya una persecución ideológica o una persecución desde la cuestión legal, cosa que no debería existir porque tenemos la ley 2650, en la provincia se va a seguir aplicando y el gobierno provincial lo ha dicho. Entonces eso tiene que habilitar a las y los docentes a aplicar la ESI como es su responsabilidad ético-pedagógica. Tal cual, eso quería aclarar, Ana María, que la provincia está muy comprometida con esta temática. Es un tema muy amplio, así que seguramente nos vamos a estar comunicando con vos a lo largo del año para seguir desglosando este tema y ver cómo avanza a lo largo de los meses. Te agradecemos un montón por tu tiempo. Muy bien, cuando quieran aquí estoy disponible. Muchísimas gracias, Anita, un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Ana María Vega en comunicación, ella es docente y formadora en ESI, para aclarar un poquito todo el panorama respecto a la educación sexual integral en la provincia de Mendoza. Nosotros nos vamos a un cortecito musical, quédate del otro lado que ya volvemos.